El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. Cuando ayudar a mi hijo se convirtió en mi peor error. Mi nombre es Elena, tengo 58 años, y durante los últimos 3 años he vivido el infierno más grande que cualquier madre puede experimentar. Esta es la historia de cómo traicioné a mi propio hijo por creer en una mentira, y cómo mi intento de reparar el daño terminó convirtiéndose en la estocada final que destruyó para siempre nuestra relación. Todo comenzó en marzo de 2021. Mi hijo Alejandro tenía 32 años y acababa de separarse de Carla, su pareja de 6 años y madre de mi nieta Isabella, una pequeña de apenas 4 años que era la luz de mis ojos. La separación había sido difícil, como todas, pero parecía civilizada. Alejandro se había mudado a un departamento cerca de casa para estar cerca de Isabella, y Carla había aceptado un régimen de visitas que parecía justo para ambos. Yo siempre había tenido una relación complicada con Carla. Era una mujer inteligente, manipuladora cuando quería serlo, pero pensé que amaba genuinamente a mi hijo. Cuando se separaron, traté de mantenerme neutral, de ser la abuela que Isabella necesitaba sin tomar bandos. ¡Qué ingenua fui! El 15 de abril de 2021, un jueves que jamás olvidaré, sonó el teléfono a las 11 de la noche. Era Carla, llorando de manera desconsolada. Entre sollozos me dijo las palabras que cambiarían todo: Elena, tengo que contarte algo terrible. Alejandro le hizo daño a Isabella. La tocó de manera inapropiada cuando estuvo con él el fin de semana pasado. El mundo se me vino encima. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. ¿Estás segura?, le pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Carla me explicó que Isabella había llegado a casa actuando de manera extraña, que había hecho comentarios que la alarmaron y que cuando le preguntó con cuidado, la niña le había contado cosas que la habían horrorizado. No sé qué hacer, Elena. Amo a Alejandro, pero tengo que proteger a mi hija. No puedo permitir que vuelva a pasar tiempo a solas con él hasta que esto se aclare, me dijo entre lágrimas. Durante los siguientes días viví en una pesadilla. Por un lado estaba mi hijo, negando categóricamente las acusaciones, explicándome que eran imposibles, que él jamás haría algo así. Por el otro lado estaba Carla, mostrándome dibujos que Isabella había hecho en terapia, reproduciéndome conversaciones grabadas donde la niña parecía confirmar las acusaciones. La decisión más difícil de mi vida llegó cuando Alejandro me llamó desesperado, pidiéndome que le creyera, que lo apoyara. Mamá, tú me conoces. Tú sabes que yo nunca haría algo así. Carla está enferma, está tratando de alejarme de Isabella porque no puede aceptar que la relación terminó. Pero yo había visto los dibujos. Había escuchado las grabaciones. Y sobre todo, había visto el miedo genuino en los ojos de Carla. Como madre, mi instinto me decía que tenía que proteger a la más vulnerable, a Isabella. Alejandro, le dije con el corazón roto, necesitas ayuda profesional. Hasta que no te sometas a terapia y evaluación psicológica, no puedo apoyarte en esto. Isabella es solo una niña. El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. Cuando finalmente habló, la voz de mi hijo sonaba como la de un extraño: entiendo, mamá. Ahora sé en quién puedo confiar y en quién no. Esa fue la última vez que hablamos por 6 meses. Durante ese tiempo, apoyé completamente a Carla. La ayudé económicamente con los gastos de la terapia para Isabella. Le presté dinero para el abogado. Incluso testimonié a su favor cuando el caso llegó a los tribunales familiares, declarando que creía que las acusaciones eran creíbles basándome en lo que había visto y escuchado. Alejandro perdió todos los derechos de visita. Se le prohibió cualquier contacto con Isabella hasta nuevo aviso. El proceso legal lo devastó emocionalmente y económicamente. Perdió su trabajo cuando las acusaciones se hicieron públicas en su círculo social. Se mudó a otra ciudad, lejos de todos nosotros. Mientras tanto, yo me convertí en la abuela que Isabella necesitaba. Pasaba tardes enteras con ella, tratando de ayudarla a sanar. Pero algo me inquietaba. Con el paso de los meses, Isabella parecía normal.
Demasiado normal. Jugaba, reía, no mostraba ningún signo de trauma. Cuando mencionaba a su papá, lo hacía con cariño, preguntando cuándo lo vería de nuevo. ¿No extrañas a papá?, le pregunté un día mientras coloreábamos juntas. Sí, mucho. Mamá dice que papá está enfermo y que por eso no puede venir. Pero yo quiero que se mejore pronto, me respondió con la inocencia de sus 5 años recién cumplidos. La primera grieta en mi certeza apareció 6 meses después del juicio. Estaba en casa de Carla ayudándola con algunas reparaciones cuando escuché por casualidad una conversación telefónica. Carla hablaba con alguien, posiblemente su hermana, y decía: no me siento culpable. Él me lastimó emocionalmente durante años, Elena tomó mi lado como sabía que lo haría. Y ahora Alejandro está pagando por todo el dolor que me causó. Isabella se acostumbrará. El frío que sentí en ese momento fue indescriptible. Corrí al baño y vomité. Durante las siguientes semanas, comencé a observar más cuidadosamente. Noté cómo Carla cambiaba de tema cada vez que Isabella mencionaba a su padre. Cómo la interrumpía cuando la niña comenzaba a contar historias felices sobre los tiempos con Alejandro. Cómo su expresión se endurecía cuando Isabella dibujaba a su familia completa, incluyendo a su papá. La revelación completa llegó de la manera más inesperada. Isabella había dejado su tablet olvidada en mi casa después de una tarde de juegos. Cuando se la llevé a casa de Carla al día siguiente, accidentally se activó una grabación de voz. Era Carla hablando con Isabella, pero no era una conversación natural. Era un interrogatorio. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre papá? ¿Recuerdas las cosas malas que hizo? Pero papá no hizo cosas malas, mamá. Papá me leía cuentos y me hacía panqueques. Isabella, tienes que recordar. Papá te tocó donde no debía, ¿recuerdas? ¿Cómo practicamos? Mamá, yo no quiero decir eso. No es verdad. Si no lo dices, papá va a venir y va a lastimar a mamá. ¿Quieres que papá lastime a mamá? No, mamá. Entonces tienes que decir lo que practicamos. Si lo dices bien, mamá te comprará la muñeca que querías. Mi mundo se desmoronó por segunda vez en 2 años. Mi nieta había sido manipulada, chantajeada emocionalmente, corrompida por su propia madre para destruir a mi hijo. Y yo había sido el arma perfecta en ese plan. Esa noche no dormí. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Al día siguiente confronté a Carla con lo que había escuchado. Su reacción no fue de sorpresa o negación, sino de furia fría. ¿Y que si lo hice?, me dijo. Alejandro me destruyó emocionalmente durante años. Era controlador, posesivo, me hacía sentir inútil. Se merecía esto y más. Pero Isabella, logré susurrar. Isabella está bien. Se adaptará. Los niños son resilientes. Y ahora Alejandro sabe lo que se siente perder lo que más amas. Salí de esa casa corriendo y no paré hasta llegar a la mía. Durante horas lloré como no había llorado nunca. No solo había perdido a mi hijo, había sido cómplice en su destrucción. Había ayudado a una mujer vengativa a usar a una niña inocente como arma. Había traicionado a la persona que más debería haber protegido. Durante las siguientes semanas intenté contactar a Alejandro desesperadamente. Cambió su número de teléfono. Sus viejos amigos no sabían dónde estaba. Había desaparecido completamente de nuestras vidas. Finalmente, a través de un primo lejano, conseguí su nueva dirección en otra ciudad. Le escribí una carta de 10 páginas contándole todo. Le pedí perdón de todas las maneras posibles. Le expliqué cómo había sido manipulada, cómo había descubierto la verdad. Le rogué que me diera una oportunidad de reparar el daño. Su respuesta llegó 3 semanas después. Una sola página, escrita a mano. Mamá, no sabes el infierno que he vivido estos 2 años. Perdí todo, mi hija, mi trabajo, mi reputación, mi familia. Intenté suicidarme 2 veces. Lo único que me mantuvo vivo fue la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz.
ahora que la sabes, necesito tiempo para decidir si puedo perdonarte. No me contactes por un tiempo. Si estoy listo para intentarlo de nuevo, te llamaré. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces, he estado preparándome para ese posible reencuentro. Consulté con abogados especializados en derecho familiar para entender qué podíamos hacer legalmente para revertir la situación con Isabella. Recopilé toda la evidencia que tenía de la manipulación de Carla. Me sometí a terapia para entender cómo había sido tan ciega ante las señales. El mes pasado, milagrosamente, Alejandro me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada, pero estaba ahí. Mamá, creo que estoy listo para intentarlo. Pero necesito tu ayuda con algo más que solo pedirme perdón. Mi corazón se llenó de esperanza. Lo que necesites, hijo. Lo que sea. Quiero recuperar a Isabella. Quiero que la justicia se haga. Y tú eres la única que puede ayudarme a probarlo. Durante las siguientes semanas trabajamos juntos como no lo habíamos hecho nunca. Le di toda la evidencia que había recopilado. Le conté cada detalle de las manipulaciones de Carla que había presenciado. Contactamos juntos a abogados especializados. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto como madre. Alejandro parecía estar sanando. Había conseguido un nuevo trabajo, estaba en terapia, había empezado a reconstruir su vida. Hablábamos todos los días, planeando estrategias legales, imaginando el día en que Isabella podría estar de nuevo en sus brazos. Mamá, me dijo una tarde mientras revisábamos documentos legales, no sabes lo que significa para mí tenerte de mi lado ahora. Pensé que te había perdido para siempre. Nunca me perderás, hijo. Vamos a arreglar esto. Vamos a traer a Isabella de vuelta. Pero mi esperanza se convirtió en la más cruel de las ironías hace exactamente una semana. Alejandro había presentado una demanda contra Carla por alienación parental y manipulación de menor. El caso se veía prometedor. Teníamos evidencia sólida, testimonios de expertos y mi propio testimonio sobre lo que había presenciado. 3 días antes de la primera audiencia, Alejandro me llamó con una emoción en la voz que no había escuchado en años. Mamá, tengo noticias increíbles. Mi abogado dice que hay una muy buena posibilidad de que no solo recupere mis derechos de visita, sino que Carla enfrente consecuencias legales serias por lo que hizo. Y hay algo más. ¿Qué, hijo? Podríamos demandarla por daños y perjuicios. Todo lo que perdí, mi trabajo, mi reputación, los gastos médicos por la depresión, todo. El abogado dice que es un caso muy sólido. Mi felicidad no tenía límites. Finalmente, la justicia se haría. Finalmente, mi hijo recuperaría lo que le habían quitado injustamente. Pero entonces Alejandro dijo algo que cambió todo de nuevo. Y mamá, hay algo más que el abogado me explicó. Como tú fuiste parte activa en apoyar las acusaciones falsas, como testificaste en mi contra, como me ayudaste económicamente a Carla durante el proceso original, técnicamente tú también podrías ser demandada por daños y perjuicios. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué y qué significa eso? Significa que legalmente tú también me causaste daños. Pero obviamente yo nunca haría eso. Eres mi mamá y ahora estás de mi lado. Solo quería que lo supieras para que entendieras la complejidad legal del caso. Esa noche no pude dormir. Algo en el tono de Alejandro me había inquietado. Durante los siguientes días, noté pequeños cambios en él. Preguntas extrañas sobre mi situación financiera. Comentarios sobre la casa, sobre mis ahorros, sobre mi seguro de vida. 2 días después, mientras organizaba los documentos del caso, encontré algo que no debería haber estado ahí, una segunda demanda ya preparada y lista para ser presentada. Una demanda contra mí. Con manos temblorosas leí los detalles. Alejandro me demandaba por 1,5 millones de pesos por daños emocionales, pérdida de ingresos, gastos médicos y complicidad en alienación parental. La demanda incluía la casa donde vivía desde hace 30 años, mis ahorros de toda la vida, mi pensión futura. Todo.
En el documento, mi propio hijo me describía como una mujer manipulable que actuó de manera negligente y maliciosa al apoyar acusaciones falsas sin evidencia sólida, causando daño irreparable a la relación padre-hija y destruyendo la vida de su propio hijo. Cuando lo confronté esa misma tarde, Alejandro no mostró ni una pizca de remordimiento. Mamá, esto no es personal. Es justicia. Tú participaste activamente en la destrucción de mi vida. El hecho de que fueras manipulada no te exime de responsabilidad. Pero hijo, yo te estoy ayudando ahora. Yo descubrí la verdad. Yo te di toda la evidencia. Y te lo agradezco. Pero eso no borra lo que hiciste. Durante 2 años me trataste como un criminal. Durante 2 años creíste que yo era capaz de abusar de mi propia hija. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Pero era mi nieta. Pensé que la estaba protegiendo. Y ahora yo te estoy protegiendo a ti de las consecuencias de tus acciones. Esta demanda está completamente justificada legalmente. Cualquier abogado te lo confirmará. Pero yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? La casa y la mitad de tus ahorros. Es mucho menos de lo que legalmente podría obtener. Considéralo un gesto de buena voluntad hacia mi madre. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre, pero no de la manera que había temido durante 2 años. No lo había perdido por las mentiras de Carla o por mi traición inicial. Lo había perdido porque mi traición había creado un monstruo. El Alejandro que estaba frente a mí no era el hijo que había criado. Era alguien que había aprendido que las personas más cercanas pueden convertirse en tus enemigos, que la manipulación es una herramienta efectiva y que la venganza puede vestirse de justicia. Dame tiempo para pensarlo, le dije. Por supuesto, mamá. Tienes hasta mañana a las 5 de la tarde. Después de eso, presento la demanda completa. Esa noche, sola en mi casa, entendí la verdadera dimensión de mi error. No había traicionado a mi hijo solo cuando creí las mentiras de Carla. Lo había traicionado cuando, al darle las herramientas para su venganza, le había enseñado que la manipulación y el chantaje emocional funcionan. Había criado a un hombre noble y honesto. Las circunstancias lo habían convertido en víctima. Pero yo, en mi intento desesperado de reparar el daño, lo había convertido en victimario. Hoy es el día límite que me dio. Son las 4 de la tarde y aún no he tomado una decisión. ¿Cedo a sus demandas y pierdo todo lo que tengo, sabiendo que será solo el comienzo de una vida de manipulación? ¿O me enfrento a un juicio donde mi propio hijo testificará en mi contra, donde todos mis errores serán expuestos públicamente? La ironía más cruel es que Alejandro tiene razón. Legalmente, soy culpable de todo lo que me acusa. Moralmente, merezco las consecuencias de mis acciones. Pero como madre, el castigo más grande no es perder mi casa o mis ahorros. Es saber que, en mi intento de proteger a una nieta de un padre que creí peligroso, termine criando a un hijo que definitivamente lo es. Ahora entiendo que hay errores que no se pueden reparar. Hay traiciones que no se pueden deshacer. Y hay daños que, cuando intentas curarlos, solo se vuelven más profundos. En media hora tendré que dar mi respuesta. Y cualquiera que sea mi decisión, habré perdido para siempre al hijo que conocí, al hombre que crié, y a la nieta que tanto amo. Esta es mi historia. La historia de una madre que pensó que sabía la diferencia entre proteger y traicionar, y que descubrió demasiado tarde que a veces son la misma cosa. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.